Muy buenas tardes, mi nombre es Leonor Inés Pisanchi, en el umbral de un nuevo fin de semana, desde acá, Mar del Plata, Costa Atlántica, para el mundo. La ronda es virtual, la ronda es expansiva, extensiva por todo el globo terráqueo. Sé que nos ven de todas partes: Italia, Francia, España, Suiza, Nueva Zelanda, Perú, Chile, México, Argentina, total, y acá a la vuelta también, acá la gente de mi ciudad, Mar del Plata también, así que estoy súper feliz. Este es nada menos que Mateando número 110. Tenemos un invitado, qué invitado, Manolete de Lujete. Nada menos que con nosotros se va a encontrar, con quien vamos a estar dando próximamente una formación en leyes biológicas. Había una vez un síntoma, porque sabemos que no estamos enfermos, estamos adaptados. La biología no entiende enfermedad, entiende adaptación. Y esto va a ser el día 22, 29, 22 y 23, 29 y 30 de mayo, ¿está bien? 22 y 23, 29 y 30 de mayo, había una vez un síntoma, porque no estás enfermo, estás adaptado. Introductorio a las leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer, pero hoy vamos a estar hablando un poco de esto porque yo tengo una mirada muy terapéutica, como vos sabés, pero él, desde su formación médico, es un médico cardiólogo que lleva más de 35 años acompañando personas en la Clínica Colón de acá de mi ciudad. Tiene mucho para contarnos de sus experiencias y de cómo su vida ha ido modificándose con este conocimiento y cómo ha cambiado su forma de acompañar a un paciente. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de los mitos urbanos. La otra vez estuvimos hablando un poco de mitos urbanos de la presión arterial, y realmente es bueno que te sangre en la nariz, porque si no puedes tener una hemorragia cerebral. Realmente la comida con sal eleva la presión arterial, como para ir contándote cosas que siempre se han consultado y que han sido nuestro susto, como se ha dicho alguna vez, el asesino silente, la presión arterial, y hoy lo vamos a ver desde un lugar amoroso, sensato, coherente y biológico. Así que vamos a ver, le vamos a dar lugar nada menos que... ¡Hola! ¡Hola! Muy ¿Ves buenas algo tardes, oscuro? bienvenido. No, está. ¿Sí? No, está bien. Bueno, Bueno, bienvenido. muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Una de las cosas que me parece que sería interesante que abordemos, si estás de ¿Sí? acuerdo, y después vamos a ir por acá. Acá ya nos preguntan, por ejemplo, las arritmias. Patricia Domato-fotos. A mí me gustaría que, en vez de hacerte preguntas a vos, seas vos quien nos digas qué temas te gustaría tocar desde todo tu gran conocimiento. Sí, particularmente tengo curiosidad de saber cómo ha funcionado en tu mundo de relación, en tu mundo profesional, el conocimiento de las leyes biológicas a la hora de acompañar a una persona en consulta, ¿no? Sí. Vos sabés que ahora cuando me estabas preguntando eso, enseguida me vino esa, esa idea de que la primera persona que empezó a probar el- las mieles de las leyes biológicas fui yo mismo. Entonces, en la medida que vi que todo eso que me estaba aportando como información me permitía un entendimiento mejor de las cosas que estaba abordando y que me habían sucedido y que las tenía enfrente mío, empecé a comprender, digamos, un poco con más claridad que el miedo era muy hijo de la ignorancia, digamos. El miedo, que es un factor muy importante en la presentación de síntomas y en la intensidad de los síntomas de una persona de cualquier índole, estaban muy modulados por el miedo. Y un poco saber exactamente de dónde viene algo. O sea, lo más importante en relación a lo que yo vi, que después vi en los pacientes o que vi en las personas que acompañas o que te consultan, es que antes yo tenía un patrón de referencia que era en relación a etiquetas. Entonces, esas etiquetas por sí mismas tienen un contenido, tienen un pronóstico, tienen una sensación, tienen un impacto. En la medida que vos vas desgranando la etiqueta por síntomas y entendés que eso que estudiaste como una etiqueta o como un síntoma correspondiente a una enfermedad
implicaba una situación con un contenido emotivo que te rebasaba y que tenía un alto contenido emotivo, que a su vez esa situación activaba un área cerebral específica, en forma, y eso llevaba adelante, activaba un sistema de respuesta con sentido biológico plenamente sensato de adaptación a eso que estaba pasando, y que ese centro de relevamiento para llevar adelante esa respuesta activaba un órgano específico, y entonces esa situación era muy coherente en función del área que se había activado para poder llevar adelante con mejor adaptabilidad, con mejor resultado, la situación que se había presentado. Uno, cuando lo empieza a ver repetido una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, empieza a tenerle respeto a la herramienta, se empieza a dar cuenta porque prueba que no es casualidad, que no es una cosa que se le ocurrió a alguien que no tiene ningún tipo de respaldo, y cuando lo empezás a observar y a comprobar, empieza a formar parte de tu arsenal diario de observación. Pues hay que tener en cuenta además que cuando vos podés anticipar cualquier resultado, lo impredecible, eso que es lo que activa el estrés en general, y que hay un estrés específico para cada situación particular, que va a estar relacionado a un órgano específico, cuando uno empieza a ver cómo deja de fomentar el círculo vicioso, la espiral de ese estrés, las respuestas suelen ser maravillosas. ¿Lo pudiste Si aplicar eso le esto en tu suma, mundo? Por claro, ejemplo, ¿vos fuiste paciente alguna vez? No solamente médico, ¿te ha pasado de ser paciente y frente a un síntoma con este conocimiento darte un tipo de compañía diferente al que te venías dando antes sin este conocimiento? totalmente, digamos, esa es la base por la cual con tanta seguridad hoy casi que anticipás lo que la persona le va pasando y lo que está llevando adelante, pero transmitís desde la postura, desde la presencia, una energía, una paz en acompañamiento, que es lo que hace que el animalito del otro lado también empiece a bajar decibeles, porque Perfecto. encuentra coherente la sensación que capta con el lenguaje gestual, con lo que está recibiendo. Y es imposible trasladarlo si no lo sentís primero para vos, porque no es que vas a anular un síntoma, porque la mayoría de los programas que nosotros tenemos activados son reactivaciones. La original se grabó entre el vientre de mamá y los primeros años, y Sí. algunas otras situaciones que se hayan presentado a través del tiempo. Luego yo me voy sumando a ese cableado, de acuerdo al contenido emotivo que tenga la situación, la acción que se está desarrollando, y voy a tener una respuesta similar de reactivación que la que grabé en los años mozos, en los años más los iniciales. Entonces, sí, Okay. yo he O tenido sea, las palpitaciones, la presión un poquito más alta, la acidez, todas esas cosas que decís, ah, sí, claro, ¿te intervinieron quirúrgicamente alguna vez? sí, claro, O sea sí, que vos sí. como médico, cuando con este conocimiento y habiendo sido paciente, cuando acompañás a un paciente te pones como paciente también, desde ese lugar. Inmediatamente estás reflejado, el neurona espejo es una delicia en eso, no se tarda en nada, pero es que ya te ves reflejado en todos los aspectos de la otra persona. Y por supuesto que es mucho más fácil anticipar y acompañar con más precisión y más calidad aquellas situaciones en las cuales vos estuviste. Entonces Vos casi como que, paciente, vos a tu paciente, perdón, ¿le das ejemplos de cómo funciona el animalito interno para que pueda comprender el conocimiento de lo que estamos hablando en cuanto a leyes biológicas? ¿O hablas de cómo funciona simplemente un órgano? eh, en realidad la forma que yo tengo de abordarlo, que no la puedo explicar, pero te puedo decir que tiene una parte de observación de cuando la persona ya entra y llega, y luego es imprescindible poder contarle cómo funcionamos, porque
para que vos puedas entender qué está pasando, tenés que saber que el botón que tenés a la derecha es el botón de la cocina, no te va a prender de la terraza. Entonces, es muy importante que yo empiece a saber qué tecnología tengo y no basarme solamente en los sentidos que son los que recuperan información para supervivencia. Entonces, cuando yo empiezo a ver toda la tecnología que tengo, cómo guardo la información, cómo parametriza el cuerpo, qué significa la emoción en relación a eso, de cómo guardo las situaciones que se han presentado, cuáles son los órganos que van a estar relacionados a esa respuesta cuando yo estoy estimulado por una situación, y con ejemplos muy chiquitos, entonces uno empieza a entender que la mayoría de esas respuestas no son voluntarias. Son respuestas que siempre cuento, por ejemplo, en esta cuestión de que nosotros tenemos un doble estándar en la interpretación de una respuesta física, de algo que es muy sencillo, y después eso que te voy a contar ahora parece que no lo trasladamos al resto. Suponete que nosotros estamos en una habitación y sentimos ruidos raros detrás de una puerta. Ruidos que no esperábamos. Inmediatamente, antes de que yo pueda mediar cualquier pregunta, ya me aumentó la pulsación, ya tengo una sensación de tensión en relación a tratar de que no se me escape nada, ya me activé, ya la pulsación aumentó un poco, la presión va a aumentar un poco, y a veces la pulsación incluso se me sale del pecho, o tengo... Lo sentís en la garganta. Claro. Sí, con el corazón en la garganta. Sí. Exacto. Y en ese momento, hasta ese momento, todavía no pensé nada. Ahora empecé a pensar qué pasará al otro lado. Cuando abro la puerta y miramos a ver qué era lo que estaba atacando, es un chico en un andador. Entonces, inmediatamente, todo eso constelación de síntomas que se habían activado, ya desaparecen, nos reímos, nos relajamos y se acabó. De la misma forma que ese programa se pone en marcha cuando hay una situación como la que acabamos de describir, se pone en marcha cualquier otro programa de cualquier otro lugar que comprende cualquier otro tipo de síntomas. Pero lo podemos comprender para esa situación de miedo, pero creemos que después cae en desuso en cualquier otra situación que se nos presenta. Y sin embargo es en todas las otras situaciones. Una mala maniobra manejando, un sobresalto con el jefe, una ruptura, una discusión con la pareja, con los hijos. Inmediato, sin mediar la mente, el cuerpo responde. Exacto. Y va a responder según la situación que se presenta, de igual modo al que lo grabé la primera vez que se presentó esa situación. Ahora, te pregunto, nosotros tenemos esto que es fisiología normal. Una situación dispara una fisiología especial. Las pulsaciones, el ritmo cardíaco más acelerado, las pupilas se dilatan, más tiroxina, toda esta cosa, en milésimas de segundos. Pero si esa situación se sostiene, entonces una discusión, un problema, un tema legal, un tema territorial, como territorial con la gente con la que convivo, con la que trabajo, se sostiene suficiente tiempo. ¿Qué sucede con nosotros? Cuando se activa una fisiología especial, si esa fisiología especial, sea atrás de una separación, la amenaza, una traición, la posibilidad de perder a alguien, la separación, eliminar una situación de mierda, no poder digerir situaciones, etcétera, que luego van a estar mapeadas perfectamente en el cerebro con su correspondiente centro de relevamiento, sus síntomas. Todas las respuestas físicas tienen dos fases. Una fase en la cual se activa algo, el corazón se contrae, y en la otra fase se relaja. ¿Sí? Sale el sol y la noche después. Me voy a dormir y después me despierto. Todo tiene dos fases. En la naturaleza todo tiene dos fases. Entonces, luego que yo activo una acción, la activación de la fisiología especial, una vez que se activó, necesita repararse. Yo voy a gastar una serie de recursos y esos recursos, una vez que se gastan, si yo usé la ballesta, después tengo que ponerla de nuevo en su lugar para que esté lista para volver a disparar otra vez, ¿no?
Ujú, Entonces, eso necesita poder volver a su lugar. Ahora, si la situación de activación dura, es muy prolongada, siempre la reparación va a estar en proporción directa con el tiempo y la intensidad que duró esa situación. Y esto ujú. es importante porque en general la mayoría de lo que nosotros llamamos síntomas se presentan luego que las situaciones se hayan resuelto, un rato después que se resolvieron. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar la mayor parte de los síntomas. Entonces, la intensidad de esos síntomas van a depender de esa duración. Si la situación de conflicto fue una puteada, voy a tener la reparación, pero como no tiene mucha intensidad y duración, prácticamente va a pasar desapercibida para mí. Ujú. Y eso es la mayor parte. Luego, aquellas situaciones que yo no las puedo soltar y que forman parte de la activación de esa fisiología especial, son las que muchas veces quedan suspendidas en el tiempo como resolución. A veces pasan hasta años. ¿A esos Y a los cuando que se se llama resuelven, crónico? claro, digamos, entre esta forma de activación y de resolución es tan simple como eso y dura muy poco en general en los animales, ¿sí? O sea, es bien monofásica. Claro. Luego, nosotros, ese comportamiento de activación, la mayoría de las veces, estamos enfrente a una situación, por ejemplo, yo lo digo por lo que veo de otros, no por lo que me pasa a mí. ¿A vos nunca Situaciones te de pasó? disputa, no, Jamás. en la pareja. Situaciones de disputa en la pareja. Entonces, naturalmente, eso va a activar una serie de programas, por ejemplo, uno de Rencor en el Territorio, cuál es mi lugar, lo que sea, que en la medida que se activen diariamente, termino naturalizándolo. Entonces, lo voy a sostener a través del tiempo y lo voy a domesticar. Es La cuando me curva quedo con decir domesticada. la Mm. curva domesticada. Entonces, yo tengo ahí situaciones que quiero decir, ya lo elaboré de alguna forma que lo suavicé un poco y estoy todos los días diciendo, bueno, tratando de no confrontar para que no pase nada, ¿sí? Me lo como adentro, etcétera. Pero es la persona que en general va a tomar antiácidos, algún omeprazol, o va a tener distensión abdominal luego que come alguna cosa, o alguna acidez alguna vez, que va a variar según cómo se exaspere en algún momento Claro. esa situación. A ver, un ejemplo. En el reino animal, si yo me enojo, ataco o salgo corriendo. Y los problemas duran minutos. Y esto es, yo tengo que salir corriendo para esconderme o para atrapar una presa. Si me atrapan porque yo soy la presa, se resolvió el tema. Si esto duró un tiempo porque me estaban queriendo cazar y yo logro esconderme, durante un tiempo me dedicaré a descansar y reparar. Y esto dura minutos. En nuestro mundo, una situación a veces dura meses, que puede ser, tengo que pagar la factura de gas porque me van a sacar el medidor, y cuando logro encontrar la solución a eso, que me pongan el medidor porque encontraron una fuga y me lo sacaron 3 meses, van a aparecer síntomas. Esto sería lo natural. Exacto. Sin embargo, en esto que es la curva domesticada, que es algo que el reino animal no conoce, el reino animal más refirámonos a lo salvaje como natural, no porque sea salvaje. Nosotros, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, viene mi suegra a vivir a casa y yo soy un animal, yo puedo morder o salir. Sin embargo, no puedo morder a mi suegra en este mundo humano en el que estamos. Y esto sería entrar a la curva domesticada, que es me la como adentro, como vos decís, está la señora, hay que aguantar, ¿no? Entonces un poco esto es lo que estamos hablando en cuanto a lo que es para la naturaleza la misma respuesta que para nosotros, pero que los tiempos son diferentes porque naturalmente nosotros, tan sociabilizados que estamos, como dice Mark Fisher, boludos en vez de evolucionados, aguantamos. Y en esto de aguantar es lo que pasamos de una fisiología normal a una fisiología especial que sostenida en el tiempo se vuelve crónico. Crónico para la etiqueta médica. Para nosotros sería, dentro de este mundo de la ley biológica, estamos adaptados, porque algo pasó. Sí, sí, claro, Ahora, cuando uno ve la acción esa que estamos contando acerca de Rencor en el Territorio y hay como si fuera un cacho de carne
lo que llamamos un sapo, me tragué un sapo y me lo trago todos los días, Me lo tragué doblado. me lo tragué doblado y lo tengo al sapo ahí todos los días porque no encuentro la forma de poder, no tengo las herramientas para poner las cosas en su lugar. Naturalmente, la biología para digerir algo necesita más ácido. Así Perfecto. que la acción de hacer más ácido va a ser una perfecta adaptación para que yo lo pueda digerir. Solo Bien. que cada vez que abuso de esa solución, a través del tiempo, se me va a volver como un síntoma, digamos. Que yo lo voy a ver como malo. Pero, digamos, esas partes mías que están tejiendo atrás de lo que yo pienso, dicen, pero este tipo no se da cuenta que nosotros estamos haciendo lo mejor para él. Hace más ácido, para que a ver si me puede digerir esto que está pasando. Claro, todavía que me pones a laburar, te enojas conmigo porque te doy esta solución. Al final nada te viene bien, que es un Por poco el eso, diálogo interno que en tenemos. este punto, como ejemplo general de todas las situaciones, una cosa es que yo en este momento sepa qué es lo que está pasando para que yo habilite esa respuesta que tiene que ver, que es cómplice, con pinche mío, en tratar de favorecerme una situación que yo no puedo digerir, a creer que hay algo externo que está haciendo que yo tenga más ácido. Entonces reviso el tipo de comida que estoy haciendo, si tomé alcohol, si tomo mucho café, si como con picante, toda una serie de cosas que en general no tienen nada que ver con la respuesta física. Bueno, pará, está bien. Yo entiendo, el doctor es médico y en los gestos nos expresa mucho más. Sí es verdad que si vos tenés acidez y comés un chile picante o comida como muy suculenta, vas a tener un síntoma, pero no es el disparador de por qué vos tenés el síntoma, sino que es, yo Claro. ya tengo esta ulceración, se puso más finito el estómago, yo ya hago más jugos gástricos porque pasaron cosas a nivel emotivo y territorial y cuando como se exaspera, porque naturalmente esto está como más finito y se percibe más esta sensibilidad interna. Ahora, hay hepatos Incluso las protectores. personas, o sea, en lo que es de primer orden, si yo tomo un pedazo de carne muy grande, un bocado muy grande, mi biología usa su fisiología normal y la especial, si fuera, para poder digerirlo y así cumplir con la acción del nutrimento, poder asimilarlo y que forme parte de mi alimentación. Pero si no, si el cacho este es muy grande, tiene que apelar a eso. Cualquier situación que sea similar, también. Pero vos notás cuando tomaste un bocado muy grande. Después cuando empezás a ver en qué situaciones específicamente aparece el síntoma, empezás a hacer un relevamiento de los momentos y la escena del crimen en la cual vos tenés ese síntoma, vas a ver que hay situaciones, colores, programas, personas, etcétera, que empiezan a repetirse aun cuando las comidas van cambiando. O sea, ¿cómo es el tema? Yo cambio el menú, yo entreno, yo hago todo bien, pero como resulta que sigo comiendo con esta manga de personas que no me las banco, el resultado al final orgánico es el mismo. Entonces, empezás a conectar los cables. Y Empezás como a darte cuenta, che, yo acá que está tengo que ver pasando con algo. esto. Yo que tengo que ver con esto que está sucediendo. Te quiero leer un par de comentarios que te están haciendo súper lindos, indudablemente te estaban esperando y tenemos que cumplir con esto de recibirte, porque indudablemente generas esta empatía. Y bueno, Mariana Fiato, amiga de la casa, dice, mi suegra se atendió con Fabi la semana pasada y salió fascinada. Me dijo, es tan claro, lo explica todo tan fácil, es genial, salí tan livianita, te queremos Fabi. Uy, mira, Jorge Fernigrini nos está saludando acá desde Córdoba, con él hemos hecho re lindos vivos. Dice, la situación en estos miedos
los detectamos antes en los dientes, antes que ocurran más síntomas, las situaciones de estos miedos. Claro, bueno, sí, esto es cada persona percibe la situación desde lugares diferentes. Identificarlo, eso está súper bien, porque nos permite tal cual, dice, haberlo sabido antes, la puta madre, dice Mel. Se nota la admiración de uno por el otro, cosa muy necesaria en el universo de pareja. Bueno, gracias. Justo una panza como de embarazada, dice. Esto que vos mencionaste, que después de tal vez una situación de tensión se come y hay una distensión abdominal, ¿no? Creo que es un poco de esto. El mundo necesita más profesionales como ustedes. Ay, gracias. Así mi gastritis es crónica. Algo que me gustaría a mí que comentes, porque creo que es fascinante y vos te seguís maravillando, y yo realmente al corroborarlo también, es cuando las personas tienen síntomas como por ejemplo una presión arterial alta o una arritmia en una fecha específica. ¿Te gustaría compartirnos eso? Sí, digamos, sin dejar de pasar, yo me acuerdo cuando hice el taller de decodificación dental, quedé fascinado porque los dientes son como los interruptores, Fusibles, los sí. fusibles, que como no sé quién exactamente hizo el comentario, aporta mucho a anticiparse a esa situación. Pero incluso antes de los dientes, tenés la posibilidad a veces de conectarte con las emociones de las personas antes que se comprometan los dientes. Y es incluso un estado en el cual cuando uno está presente puede empezar a hacerlo y incluso ya uno, esos miedos que están, esas energías, esas alteraciones que están, las podés ir percibiendo antes que incluso que el diente dé su primer efecto. Síntoma, Entonces, claro. hay muchos síntomas, hay muchas dimensiones de percepción en la tecnología que tenemos nosotros, pero recién estamos abriendo la puerta a descubrir y a observar Perdón, cuando vos ese decís en mapa la de tecnología. tecnología que tenemos nosotros, no te referís a nosotros médicos, sino nosotros como unidad Seres biológica humanos, somos una tecnología, a eso te estás refiriendo, exacto. ¿no? Sí, Ok. sí, aparte es una tecnología porque imagínate que no me canso de decir lo mismo, el cuerpo me manda a tomar un poco de agua, no voy a decir lo otro para que vos no digas nada, haces pis y el resto lo hace solo, o sea, me manda a hacer 4 cosas como para que yo no me olvide. Si me olvido de respirar, tiene un sensor que me avisa que respire, o sea que hasta eso tengo automático, soy como un Tesla automático, pero me deja tocar pocos botoncitos, yo creo que conduzco, pero tengo una tecnología de última generación, conozco prender y apagar, el resto de los botones lo estamos empezando a reconocer. Eso implica poder reconocer los semáforos que tenemos, los sistemas de relevamiento de datos, porque imagínate, si yo estoy en una situación en la cual un animal en 3 segundos sabe que no se quedaría, porque evidentemente tiene miedo, se enoja, se siente sometido, no puede hacer lo que quiere, tiene temor por ser violentado, puede ser abusado, lo que sea. Todas las cuestiones de territorio no lo puede marcar, no sabe cuál es su lugar, no lo dejan tener un territorio, le sacan la hembra, no sabe qué va a pasar con su trabajo, su cría, todo lo que tiene que ver con lo territorial y otras cosas, naturalmente no se queda un segundo ahí. Nosotros permanecemos. Entonces, Aguantamos, claro, nos creemos que va quedamos. a cambiar, que va a ser distinto. Mi amor es suficiente para los dos, ya va a cambiar, ¿no es Claro, cierto? sí, necesitamos abrir ese punto de experimentación en tiempo para pasar las veces que sea por la rotonda hasta resolverlo, digamos. Mientras eso sucede, los que manejan, yo me acuesto y me levanto, pero no sé quién le dice al hígado o a las células de cualquier otra parte del cuerpo cuál es la mejor forma de ponerme bien para que mañana me levante en óptimas condiciones para que el equipo esté listo. O sea, evidentemente, nosotros, cuando vos ves la curva normal, la curva de sostenimiento,
te das cuenta que hay una liberación de hormonas en cuanto a el momento para que yo me vaya a dormir, el momento que me despierte, la activación progresiva de todos los sistemas, la liberación de cortisol, de las hormonas del hipotálamo, etcétera, que es una danza. Y eso implica una información de un lugar a otro, lo cual define por sí un organismo inteligente. Entonces, de la misma forma, contaba la otra vez, me maravillé cuando vi, cuando la parra empezó a dar la primera hoja, y yo me preguntaba por qué la hacía ese día, justo que de septiembre, y no cualquier otro día. O sea que evidentemente el mismo ritmo de sistema nervioso autónomo que tenemos nosotros, lo tiene nuestro entorno, el planeta. Naturalmente, es un ritmo que no es voluntario. Por lo tanto, ese sistema de referencia me va a estar avisando lo que está pasando. Si yo me empiezo a conectar y a observarlo, puedo hacer alguna modificación en la escena del crimen antes de que me lo pone en el cuerpo. Porque ¿por qué me lo pone en el pizarrón? Porque no lo estoy viendo en otro nivel. Entonces el pizarrón sí lo veo. Entonces al pizarrón le llamo yo la etiqueta. Tengo un síntoma o una enfermedad. Al diagnóstico, ok. Entonces, ahí cuando lo está veo. el diagnóstico lo veo. En el síntoma Claro. lo noto. Ok. Pero antes me dio una manifestación más sutil. Lo que pasa es que yo no reconozco ese nivel de información, que es el que se adelanta a la respuesta física, que es lo que está pasando. Nosotros estábamos acostumbrados en nuestra formación de pequeños a aguantar, a seguir adelante, los hombres no lloran, las mujeres tienen que hacer lo que corresponde y dale que va. Naturalmente, en esa adaptación cancelamos un sistema de referencia, de valoración de la situación que tenemos que recuperar para no llegar a la respuesta física o a la etiqueta que nosotros tenemos, que estudiamos en la facultad, digamos. Ok, y ahora, contame lo de los síntomas aniversario. Bien, entonces, una de las cosas que yo le pregunto a las personas en general cuando tienen un síntoma, que muchas veces tienen que ver con una parte de una ansiedad manifestada, ¿sí? O sea, lo que se llama trastorno de ansiedad en un momento, o crisis de pánico, a veces escondida nada más que en una palpitación y en la presión un poco más elevada, o una sensación de falta de aire, es si estamos en una fecha que vale la pena recordar, ¿sí? Una situación que nos marca este día, una situación que tuvo un contenido emotivo de miedo en relación a la pérdida de alguien, claro, un accidente, una situación en la cual sucedió un evento que tuvo una magnitud que no voy a poder olvidar, que mi cuerpo no va a olvidar, porque la biología no funciona lineal, funciona, claro, en círculo, funciona todo en ciclo. Está sucediéndome en este instante. Sí, ¿no? Y en ciclo. Perfecto. O sea, yo tengo un evento, ese evento cumple un ciclo y me lo trae de nuevo. En general tiene una periodicidad. Suele ser más o menos al mes, al año, a los 10, a la mitad de mi edad. Pregunta. Sí. Esto es como, por ejemplo, el ciclo femenino, la regla femenina, que yo no tengo que hacer memoria para tener mi ciclo. Mi biología sabe cuál es el momento en que toca entrar en este ciclo, en este momento del mes, ¿no? Del mismo modo, la biología tiene memorias celulares guardadas de cosas que sucedieron a esta altura del año, en algún otro momento, que se manifiestan con un síntoma, yo no registro el síntoma en ese momento y luego, cuando me vuelve a pasar algo, como un diagnóstico, yo creo que es un hecho aislado. Sin embargo, es un recordatorio, como un souvenir de algo que sucedió. Sí, a ver, lo más intenso, digamos, lo que más deja residuo, por ejemplo, en las guardias, yo me acuerdo que había empezado a relevar como información que entre sábados y domingos venían personas con sensación de angustia y opresión en el pecho y alguna palpitación, y un porcentaje alto de eso estaban sobre fechas aniversario de pérdidas o cirugías muy significativas, la posibilidad de pérdida de un miembro del clan, pero incluso hay una que me acuerdo mucho, que es una persona que vino con una lesión en el brazo derecho, y con hipertensión.
fue a la guardia, le dieron medicación, etcétera, lo mandaron a cardiología. Me tocó verlo. Entonces, la primera pregunta que le hice, digo, ¿estamos en fecha? Porque lo hago rutinariamente. No, me dice, nada. Nada. La mujer lo mira como, me dice, pero vos sos tarado. Hace un año, doctor, tuvo una electrocución. Tuvo ¿Qué? muerto. ¿Se electrocutó? Se electrocutó, porque es electricista. Pero él, no. No asoció, ok. No. Y, claro, tenía la hipertensión y tenía una lesión en el brazo derecho que justamente esa respuesta física estaba en relación al lugar donde tuvo el impacto de electrocución. Pero ahí cayó en la cuenta de ese tipo de cosas suelen verse. Ahora, ¿qué es lo más frecuente? Esos días que vos no te levantás bien, que crees que es la humedad, que puede ser la humedad, puede ser un riel, pero en general uno no se siente bien configurado. Y si hace un poco de memoria, encuentra la situación que tiene que ver con la fecha aniversario de ese día. Eso es más frecuente que los otros que son más floridos. Ese día en el que vos te levantás así, vos decís como que cuando sentís que no das pie con bola, que estás como consternado, que tenía que hacer hoy, que no sé hoy, que no quiero hacer nada. Sí, o que me siento un poco angustiada, que tengo una palpitación, me siento rara. No sé, me duele un poco la cabeza, no sé qué pasa, ayer no sé qué hice, pero muchas veces hay que relevarlo porque ahí suele haber una fecha aniversario de algo que sucedió que no fue menor. O sea que considerás que es muy importante que nos observemos lo que sentimos como síntoma y lo que sentimos como emoción porque está asociado. Sí, porque digamos, ese tipo de manifestación, cuando uno se pone más sensible para el relevamiento, es muy coherente con la supervivencia. Si yo tuve un evento que casi me muero en algún momento, en un ciclo, por ejemplo, pasado, y eso se cumplió un año de esa situación, mi biología me va a configurar para responder. Porque que yo tenga palpitación no es malo. Que yo tenga palpitación implica que estoy listo para correr, para enfrentar, o me puedo hacer el muerto como una opción más. Pero eso que yo siento como palpitación, que creo que es un peligro, que me va a matar, los dos tipos, las viejas que están tejiendo atrás mientras yo estoy hablando, dicen, pero escúchame, este tipo no se da cuenta que va a venir el oso ahora y lo estoy poniendo en la mejor forma para que corra los 200 metros en 10 segundos. Y él dice que no le gusta la palpitación. Pero ves, son inconformistas los humanos. Entonces, nosotros vemos el síntoma como etiqueta. Palpitación, problema cardíaco. La biología ve la mejor predisposición de adaptación para que yo pueda sobrevivir a lo que me atacó en la fecha aniversario que estoy trascendiendo, que estoy llevando adelante. Y cuando atendés, vos sé bien que trabajas mucho con riesgos prequirúrgicos y que también estás mucho en piso de cardiología cuando las personas están internadas. Cuando tenés, por mi parte entiendo la bella oportunidad, ¿no? De ser testigo de una embarazada. ¿Te ha pasado de estar con una embarazada que ha estado con su mamá ahí y te ha podido esclarecer lo que le está pasando a su hija en este momento previo a tener un parto que tal vez es de riesgo porque o una preeclampsia o una presión arterial alta o palpitaciones demasiado intensas y por eso es mejor ingresarla? Sí, digamos, si bien yo trabajo fundamentalmente de cardiólogo, abordo todos los síntomas que se van presentando. Si la persona viene a consulta directamente para un síntoma, lo abordo desde todas las herramientas, fundamentalmente basado en la biología, en lo transgeneracional, en lo que va pasando ahí. Bien. Ahora, cuando vas a piso, de acuerdo al nivel de angustia que tenga cada persona, siempre está el guiño que vos sabés que es el que tenés que intervenir, el que podés decir algo, ¿sí? Y en las embarazadas es muy importante porque la mayoría no sabemos que cuando yo entro a un escenario de clan, me baja todo el paquete de datos de ese escenario de clan, incluso con diferente tiempo. O sea, el ADN mitocondrial tiene hasta 6 generaciones de información
que puede bajar. Entonces, pero ¿para qué tengo esa tecnología? Porque ahora yo voy a entrar en un escenario donde me tengo que dotar de las cosas que están buenas y las que me pueden atacar, para tener la mejor posibilidad de poder salir airoso de esa situación. Entonces, los síntomas que yo voy a tener los puedo leer como malos, pero están tratando de contarme que esa es la mejor adaptación para que yo pueda sobrevivir. Porque este Entonces, escenario es familiar para esa persona, a claro, nivel porque yo biológico. entro al embarazo y lo primero que se me va a activar es mi primer embarazo. Claro, Pero mi primer embarazo no estaba en posición de mamá, estaba en posición de feto. de bebé, claro. Entonces, mi primer reconocimiento de los síntomas que voy a tener y de las manifestaciones que pueden tener, incluso en el embarazo como hoja de ruta, va a estar directamente relacionada a cómo mamá vivió su embarazo y después, si querés, un poquito como la abuela si llegó el embarazo. Es más, a veces antes. Por ejemplo, hace poco vi una chica que la trajo la abuela y el tema era que ella estaba con unos ataques de pánico. Y 16 años, ¿no? Entonces le pregunté a la mamá, a la abuela, la mamá a los 16 años. Y me dice, bueno, la mamá a los 16 años quedó embarazada. Ah, ¿y cómo fue ese embarazo? Una guerra nuclear, me dijo la vieja. Un desastre. Perfecto. Perdón, me causa mucha gracia como lo decís. Me imagino la situación de que alguien quede embarazada a los 16 años en un mundo familiar donde no se acepta esto, pero como lo decís es muy gracioso. Bien. El tema es que la abuela también había quedado embarazada joven, a los 16, 17. Y también Claro. había sido una guerra nuclear. El tema es que esta chica hacía unas semanas se había puesto de novio. Entonces ella había habilitado la posibilidad ahora, porque mientras no estaba de novio no había tenido la respuesta de pánico. Del síntoma, claro. De síntoma. Cuando se puso de novio, activó la acción. O sea que incluso ante la posibilidad del embarazo, también tenés casos que te van contando la historia de una forma, digamos, hermosa. Pero sí, el embarazo es muy importante. Y cuando una persona empieza a saber qué situación está pasando, cuál era el modus operandi del comportamiento de las mujeres en relación al ítem embarazo, en Claro. relación al resto del sistema, en relación a su marido, entonces empiezan a darse cuenta que las mismas cosas que pasaron arriba empezaron a estar abajo, empiezan a conectar los patrones que hay de arriba para abajo y ahora empiezan a ver los colores que tienen disponibles que antes no. A esto me refiero con, a veces yo no le puedo poner un límite a alguien, o quiero que mi pareja se dé cuenta que yo necesito que se quede más tiempo con algo y quisiera que él lo adivine, pero yo no sé hacer la acción de decirle, mira, te quiero decir una cosa que siento, porque no está la información dentro de digamos, no está la información en el campo sistémica de cómo se comportaría una mujer en relación a un hombre para poner una información en ese punto. Entonces claro, lo voy a esto que es padecer. la comunicación de la pareja no aprendida, donde nosotras de alguna forma tenemos creído que venimos subtituladas y que el otro va a entender con el solo gesto lo que queremos, porque no nos han enseñado o no nos mostraron que o no hemos percibido que hablar ya es seguro, que puedo pedir, que debo aprender a hacerlo. Y a veces es algo tan simple como eso para bajar esta conflictolisis, esta presión, esta tensión, porque no puedo verbalizar lo que me sucede, que es un poco el primer registro que tenemos del primer terapeuta registrado de la historia, que es Jesús, que él decía, comuníquense, háblense, que era el concepto de confesión, porque cuando yo te puedo decir lo que me pasa, es que al menos el 50% de esta tensión va a aflojar. Ahora, si todo mi relato se basa en repetir una y otra vez este 50%, lo más probable es que yo permanezca en este estado de nerviosismo. Está muy bueno. Incluso, por ejemplo, recuerdo no hace mucho una chica que vi con hipertensión en embarazo y la historia, ella estaba muy preocupada por el tema del COVID
pero fundamentalmente porque llamaba todos los días al trabajo. Tenía la licencia, pero cuando salió de licencia empezó a subir de a poco la hipertensión, estaba en el tercer trimestre, le pregunté por la mamá, por la abuela, ahora te voy a contar lo de la abuela, y entonces llamaba permanentemente al trabajo. Y te digo, bueno, contame la historia de tu abuela. Y bueno, el tema es que la abuela se había quedado como con 5 pibes porque se había muerto su marido y no había tenido en su momento el trabajo para poder sostenerlo. Claro. Ella tenía información de esa abuela, a la madre le había pasado algo parecido, por lo tanto, en el momento en el cual ella deja de poder acceder al trabajo, cuando todavía podía hacerlo, no tenía previsto que no la dejen ir a trabajar en ese momento. Estando embarazada, claro. Estando embarazada, que fue el mismo motivo por el cual la abuela había perdido a su pareja cuando estaba embarazada, pero no tenía trabajo para poder sostener al resto de los pibes y tuvo que vivir de las donaciones de los que estaban cerca. Entonces, naturalmente, cuando uno empieza a ver los hilos conductores de las situaciones que me ponen en peligro, empiezo a ver cuáles pueden ser los condicionantes para que la presión empiece a estar un poco más alta. Entonces, a ver, pasado en limpio sería, en el escenario de la maternidad, frente a quedarme sin trabajo, se activa la memoria de lo que ha pasado en mi familia en cuanto a no poder alimentar a los hijos porque nos hemos quedado sin trabajo. Entonces, es inminente que voy a tener una respuesta orgánica. Entonces, no solo estamos hablando del disparador emotivo que es me mandan a casa, por ahora no es que no estoy trabajando, sino que percibo que peligra mi trabajo y esto es lo que a mí me está pasando en mi mundo actual, más lo que yo tengo informado de esto que está sucediendo, que esa es la memoria que se heredó de la familia. Por eso estamos hablando de que el transgeneracional siempre aplica a las respuestas orgánicas en este acá y ahora, y que vos lo has podido constatar en la clínica. Sí, y aparte porque, digamos, el cerebro en sí mismo no reconoce nada. Si yo veo un diamante en bruto, que nunca lo vi en mi vida, lo tiro al agua de nuevo, no tengo forma de poder reconocerlo. El cerebro solo reconoce. Por lo tanto, de las múltiples sensaciones, esto que se llama información multidimensional en el humano, implica que tengo información de múltiples dimensiones. Y eso implica lo transgeneracional. Claro. Entonces, tengo algo informado que me dice, por eso el sistema de referencia de la emoción, más allá de las emociones primarias de reconocimiento social, el llanto, la risa, el asco, el enojo, etc., es un sistema de referencia que usa la biología como tecnología muy precisa en relación a una sentir en el cuerpo que está acompañado de una sensación que está inmediatamente asociada a una situación. Yo ya lo tengo informado. Con solo ponerme en una situación que me predispone, ¿para qué una persona estaría pendiente permanentemente de hablar del trabajo cuando estaría dichosa de estar en su casa esperando a su bebé anidando? Entonces, por eso todo lo exagerado es heredado. Correcto. Es un comportamiento... Esa información la tengo latente. Ahora, tenés un montón de comentarios. Perdón. Otra persona que estaría contenta de estar en su casa. Hubo una historia que vos compartiste una vez de una mujer que te llevó a su marido a la consulta porque no tenía síntomas y se había quedado sin trabajo. ¿Recordás ese caso? Sí, ¿Querés compartirlo? Que sería el opuesto. Sí, sí, me acuerdo porque ella tiene turno él y ella entra primero, en general. Entonces... A ver, para, detenete porque esto ya es para el estándar, para. Hay un matrimonio. El turno es para él, sí, pero entra ella primero. Para llamarlo, él me mira sentado y ella se para el consultorio. Y se da vuelta y lo mira, como diciendo, vamos. Vamos, viejo. Entra. Él se sienta porque es Pancho. Y ella se acomoda y arranca. Muy bien. ¿Y cómo siguió esa historia? Contá. Claro, entonces yo generalmente la molesto, le pregunto cosas que ella es imposible que sepa. ¿Qué soñaste ayer?
¿Quién? Él. No, pero no sé, pregúntale a él. No, pero me estás contando vos, pensé que por ahí también podías saber eso. Bueno, la molesta un poco. Esto es Nada, mucho de la entonces, consulta, ¿no? Lo sistémico vos lo ves un montón, que ya inmediatamente sabes quién maneja, quién es el controlado, que muchos de los síntomas que tiene la persona que trae es por ese que acaba de hablar, todo esto vos lo ves. Muy bien. sí, porque en definitiva te podría decir que en lo territorial, lo que nosotros llamamos enfermedad es una alteración del comportamiento, es un comportamiento anormal. Es un comportamiento que no está ordenado. Un Claro. comportamiento no Un ordenado desorden. territorial, ese desorden es igual a una enfermedad. Síntoma. Exacto. Chao. Muy bien. O sea que vos seguís el síntoma y encontrás fácilmente el desorden que está ahí. Luego, las herramientas para poder llevarlo adelante. Bueno, entonces esta mujer me decía, mira, yo lo traje porque estoy muy preocupada y tengo miedo que tenga algo en el corazón. Digo, ¿pero pasó algo nuevo? Sí, me dice. Se le normalizó la presión. Y entonces yo pensé, si se normalizó la presión, puede ser que el corazón no esté funcionando bien. Tuvo un razonamiento. O sea que si se contrae, antes tenía la presión alta y el corazón se contraía así, ahora si tiene menos, se está contrayendo menos. Por lo tanto, por ahí tiene algún problema cardíaco. ¿Te pareció sensato su reflexión? Muy bien. Su reflexión racional estaba bien. O sea, ponele. Es medio traer los pelos, pero dale, ok. Entonces yo le pregunté, un nick que tiene. Digo, vos, ¿cómo estás? Yo bárbaro. Ah, me dice, si fuera por eso, si fuera porque él está bárbaro, tendría que estar peor todavía. Porque la empresa que él trabajaba entró en convocatoria. Y le digo, Pepe, le digo, perdón, ¿y vos cómo vivías el trabajo en la empresa? Fatal. Hubiera querido renunciar hace 10 años a ese lugar. Porque él tenía un ritmo que llegaba a la casa, y como era Pancho, quería estar Pancho en la casa, y tenía que ir a buscar personas a Ezeiza para traer a Mar del Plata. Y a veces hacía hasta 2 o 3 viajes. Venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba. Entonces, naturalmente, cuando dejó de estar en ese ritmo de algo que para él era una amenaza, porque además no podía modificar de trabajo, porque si modificaba de trabajo no sabía si iba a conseguir otro que le iba a pedir poder sostener lo que tenía que sostener, hijos, etcétera, lo vivía como una amenaza. Entonces, en esta acción de amenaza se activa el paquete de signo vital, de tigre de bengala atrás de la puerta. Entonces, se activa todo el paquete de estrés agudo más el de estrés crónico en función de ponerme siempre de la mejor forma en que si pasa algo yo pueda responder. Uno de esos componentes es que la presión va a estar por encima de lo normal. Nosotros, en general, como vamos día a día al trabajo, la actualizamos día a día. Entonces la llamamos crónica. Claro. Por eso muchas veces Pero para volver a esto. Entonces, la empresa, yo estoy haciendo un trabajo que no me gusta, estoy con mucho estrés, no puedo dejar el trabajo porque tengo que mantener a mi familia y demás. De pronto, la empresa es llamada a convocatoria, yo, bueno, no puedo hacer nada al respecto y ahora estoy en casa. Estoy pasando Exacto. tiempo en casa. Entonces, lo natural es que mi biología entre a su equilibrio, a su osmosis Exacto. natural, y es mi pareja quien se siente en alarma porque yo estoy tan tranquila y sin síntomas. Y paradójicamente, digamos, y precisamente, la que empezó a elevar la presión es ella. No, pero porque el tigre de Bengala le entró a ella ahora. Exactamente, porque ahora Tiene él todo el día en casa. modificó el orden territorial Claro, y ahora claro. el que estaba ahí en el área permanentemente era él, Claro. con la forma de verlo, de percibirlo que tenía ella. Pero lo veía como... Pero sí, esas cosas pasan. A mí me habían dicho que faltaba tiempo para que este hombre esté en casa, como que ya está acá. Bueno, ahí hay que ver qué tenemos informado de que tener a la pareja en casa, qué tenemos informado de quedarnos sin trabajo, qué tenemos informado de un evento coronario, de un tema de presión arterial. ¿Por qué? Porque justamente no solo se trata de lo que se manifiesta, sino de lo que a mí me dijeron que es esto que se manifiesta, ¿no? Entonces, para algunos quedarse sin trabajo es la oportunidad de salir a buscar y ahora hacer lo que yo quiero, y para otros es, bueno, nada, la debacle, porque tengo informado que cuando alguien se queda sin trabajo porque te despidieron en el Rodrigazo,
Además, se te quedan con la casa, perdiste el auto y no conseguís más laburo. Entonces, claro, depende de lo que yo tengo informado de esto que se nos está presentando. Y esto vos lo ves todos los días en tu consulta desde hace años. Sí, se ve todos los días porque, digamos, si bien la respuesta a hipertensión tiene que ver con una serie de programas que se activen, no solo este, que es el de una amenaza inminente, no es solo el programa de miocardio, que además aumenta la pulsación, etcétera. Hay otros programas con otros sentires biológicos que hacen que se manifieste. Cuando yo empiezo a saber que hay una situación que tiene un contenido emotivo, que el color de esa situación y ese contenido emotivo va a estar precisamente activando, ¿no?, un lugar preciso del cerebro, con un órgano específico, y que eso va a formar parte de una respuesta sensata a eso que está sucediendo, entonces ya en lo cotidiano, para mí o para los que están alrededor, por lo menos ya no tengo miedo. O si lo tengo es mucho menor. Y ya empiezo a conectar las situaciones que pueden tener que ver con eso. Entonces, naturalmente ya no hay una cosa externa que va a hacer conmigo lo que sea. Ya no es que no tengo control de lo que pasa. Ahora, este conocimiento que tiene que ver con, o sea, cuando yo tengo conocimiento puedo gestionar mi miedo, por ende puedo modular mi miedo. Lo que sí es natural que hay cosas que se activan de forma tan drástica que yo voy a tener que inmediatamente responder, y esto es sin mediar la mente. Tengo que pasar a la acción. Pero luego, frente a un diagnóstico, frente a un síntoma, frente a las situaciones de nuestra vida, conocer las leyes biológicas nos permite ser más amoroso para acompañarnos. Ahora, este conocimiento que tiene que ver con las leyes biológicas, que nos permite saber que hay un disparador emotivo, que activa un área específica del cerebro, que es el centro de control de un órgano, que es el órgano que va a manifestar el síntoma, todo esto es necesario para, a la hora de aprenderlo, tener conocimiento previo. Quiero decir, vos sos médico y lo incorporaste, pero vos considerás que es necesario tener un conocimiento previo o que es accesible para todos nosotros. Mira, yo creo que es accesible para todos. Y yo eso lo veo a diario. Esta es una de tantas herramientas que me permite conectarme conmigo mismo. Me permite conectar y ser amoroso, no enjuiciarme conmigo mismo. Porque este disparador emotivo, si bien la mayoría los grabé de pequeño y no lo puedo evitar, sí, una vez que lo integro y comprendo y ya no me juzgo y ya sé que no puedo salvar a nadie, ya sé que no tengo la culpa y ya sé que... Entonces la respuesta es mucho menor, dura menos tiempo, las situaciones las largo antes. Entonces no le doy tiempo para que después tenga una manifestación. Es una herramienta maravillosa. Pero mira, hace poco vino un señor que estuvimos más o menos 40 minutos charlando. Él estaba muy preocupado porque no le pasaba la comida por el esófago y vino muy asustado porque le iban a hacer una endoscopía, tenía miedo de tener algo, ese algo era un cáncer o algo que le esté obstruyendo o lo que sea. Claro. Entonces, le conté rápidamente, era un señor que sin ningún tipo de conocimiento previo, cómo funciona mi animalito. ¿Sí? ¿Cuáles son las situaciones que tienen que ver para activar un determinado órgano, en este caso el esófago? ¿Qué tenía que pasar para que de golpe no pase nada? Y le conté acerca de una situación potencial. Y él rápidamente conectó, dijo, pará, a mí me pasó eso. Yo pasó tal situación, él había tenido un entredicho con un amigo, y lo que el amigo le había dicho en relación a un miembro de su familia era de una intensidad que era imposible deslizarlo y llevarlo a digerir. Claro. Lo tenía ahí, que lo quería, que se lo iba para abajo, que se lo sacaba. Y durante el tiempo que duró esa situación, él no tuvo ningún síntoma. Pero un rato antes de encontrarse con su amigo en un asado, y el amigo se acercó de una forma conciliadora y pudieron arreglar los temas, al siguiente bocado que tuvo, inmediato, no le pasaba. Claro. Entonces, ¿Qué fue lo que yo le pasó a conté nivel orgánico ahí? a nivel orgánico,
el tejido que tiene que ver con deslizar el peristaltismo del esófago, el bocado hacia el estómago para digerirlo, pues a veces lo tengo ahí, me lo sacan, o a veces lo quiero llevar para abajo y no puedo, claro. aumenta la función de peristaltismo para poder llevarlo hacia abajo o la peristaltismo inverso para poder escupirlo. Pero en los dos casos aumenta la peristalsis. Entonces, en el momento, ese tipo de tejido, que es el endodermo, que es un tejido viejo, cuando algo se resuelve, inmediatamente cae la función. Una forma muy fácil de verlo es con las situaciones de mierda, digamos. En general, se aumenta el número de deposiciones sin ser diarrea, porque aumenta el peristaltismo, pero en el momento que se resuelve algo, me distiendo inmediatamente. Eso, mirá cómo me puse. Bueno, en este caso, cuando... Y tengo constipación. Y tengo constipación, exactamente. Okay. O sea, en tengo este un aumento caso, de función en el cerebro viejo y un aumento de función en el problema, porque obvio, es ahora cuando necesito la solución exacto, orgánica, y cuando la situación se ha resuelto, yo lo que tengo es una drástica caída de función. Por sí, ejemplo, como la función, como la sudoro función del mucho, intestino claro, es eliminar la mierda o eliminar los desechos, y esto es una situación de mierda, es un desecho, voy a después, aumentar la función, biología activa ese programa especial sensato para eliminarlo lo más rápido posible. claro, Entonces aumenta el peristaltismo. En cuanto se resuelve, ese tejido hace que la función caiga drásticamente. cosas que Entonces, en el suceden mucho caso, en las fiestas navideñas, ¿no? Que al otro día estallan las guardias cuando todos creen que es que nos hemos indigestado de comer de más, pero en realidad es que comimos con la cuñada que se quiso levantar a mi marido, o con mi viejo que me dice que soy una estafadora, o con mi mamá que alguna vez me echó de casa. Y yo los tengo todos reunidos acá y el animalito interno que no tiene sentido del humor no, dice, incluso, esto es toda una jauría. incluso una semana antes de la fiesta, que es donde me voy a reunir, es, va a ir Ataca, tal. claro. Sí, pero va a ir tal. Ay, no, entonces yo ¿Sí? no voy. Ay, chao, No, yo tengo que me ir, llevo el bueno. omeprazol, deja. Okay. Bueno, Muy bien, y al entonces otro día en el estallan tema las del guardias. esófago, Perfecto. en este tema del esófago, cuando deja de aumentar el peristaltismo, cuando cae drásticamente la función, se para. Por lo tanto, ya no desliza, no favorece el deslizamiento del bocado hacia abajo o sacarlo para afuera. Entonces, naturalmente, si eso calculamos el tiempo que había durado la situación esa que tenía con el amigo, por eso es que no se le fue inmediatamente, o no le duró Claro. poquito esa sensación que tuvo. Pero él, a lo que voy, no tenía ningún conocimiento, pero lo vi después de la endoscopía, que no tenía nada, y me dijo, lo que sí te puedo decir que después que charlamos, ya no tuve más el síntoma, ni lo supe Que charlé repetir. con vos, no con Exacto. el amigo, No, que claro. después que charlamos, que él entendió cómo el animalito hacía una acción y cómo inmediatamente luego que se resuelva algo, activaba otra acción. Y eso cómo se correlacionaba con la situación que estaba pasando. Y cómo yo podía adivinar esa situación sin siquiera saber lo que había pasado, naturalmente cumple un efecto mágico. Pero no es magia, es simplemente tecnología disponible para todas las personas, justamente para acompañarse primero y acompañar a otro. Muchas Ahora, veces en esto de querer acompañar a otro, me altero de tal forma, porque creo que ahora sí, ¿qué le está pasando? Que es algo que vino del más allá y que no puedo controlar, no le puedo meter mano, y está la claro. buena de Dios, que es el ABC del estrés, aumenta el miedo y aumentan todas las respuestas y activan muchos programas al mismo tiempo que luego se van a llamar como síndromes o van a conformar las características que tiene eso que llamamos enfermedad. Claro. Ahora, en esto que vos comentás, es importante como rescatar. No tiene que ver con que yo quiera hacer esta acción, que no voy a tener síntomas. Por ejemplo, yo puedo querer hacer una suerte de entrenamiento Ironman y exponerme a el día de la carrera de nadar y de andar en bici.
Pero el animalito interno no necesariamente lo está viviendo como lo estoy viviendo yo, que le estoy poniendo voluntad, garra y ganas, sino que realmente el animalito interno puede, que no tiene sentido del humor, registra que hay que estresarse y enojarse para lograr el objetivo. Como tal, muchos síntomas se dan también de vocaciones que se llevan al extremo, porque la biología es elegante. Entonces, yo puedo querer ir a hacer, por ejemplo, CrossFit, pero llego a un nivel de autoflagelación donde le digo, bueno, una más, un circuito más, o una serie más, o meto uno más. Está bien. Yo, mi cerebro nuevo, que es este que tiene que ver con lo competitivo, dice, sí, uno más. Pero para poder hacer uno más, yo tengo que tener mediadores hormonales a disposición, una respuesta orgánica para aplicar en esto que estoy exigiéndome. Y ese no es de sentido de humor. Entonces, luego yo tengo una respuesta orgánica de querer rajar de esta situación, porque yo me tengo que enojar para hacer esto. Por eso es poder modular, por ejemplo, cuando vos venís corriendo y de pronto parás de golpe. Si tenés un profe al lado, te va a decir, ¿qué haces? Caminá, no pares de golpe, porque vas a tener una respuesta orgánica de lo que venís haciendo y dejaste de hacer de golpe. Por eso es acompañar el ritmo del cuerpo. Si nosotros tenemos una asociación con nuestro organismo, nos hace ser muy sensatos y hacer nuestra propia medicina preventiva porque me estoy escuchando. Y no siempre puedo una serie más, no siempre puedo anotarme en una carrera más, no siempre puedo ir a todas las navidades, todos los cumpleaños, porque tal vez hoy, como tengo un bebé que está durmiendo poquito, no me banco un 24 y un 25 de diciembre. Capaz que me banco un 24 y el 25 tengo que estar en casa, ¿no? Otra cosa en relación a lo que estás diciendo, es perfecto lo que decís, porque lo que también Hammer pudo observar, y otros también habían observado, es que esta activación, esa situación que se da, que me rebasa, que activa una zona del cerebro de relevamiento específica, que activa un órgano específico, luego cuando se van a combinando ese tipo de activaciones y de acuerdo al tejido embrionario que está involucrado, eh, también lo que va a estar en relación es un comportamiento. Claro. Entonces, cuando ya ves vos personas que tienen determinados diagnósticos que involucran a una capa embrionaria, por ejemplo, esto que vos decías de los que van el meso y el Ironman y uno más y vamos para adelante y hasta el fondo, Que es todos una estuvimos ahí, ¿eh? característica, Todos, megalómano, todos estuvimos ahí. es una característica muy, muy notable del mesodermo nuevo, que es todo lo que tiene que ver con los músculos y los huesos. O sea que las personas que saben tener el trastorno de los huesos, dolores en los huesos, en los músculos, etcétera, son usuarios de este tipo de comportamiento, que en sus extremos o son víctimas o son Superman. Entonces, te permite también tener estrategias para abordarlos. Cuando vos en el seno familiar conocés cómo funciona el comportamiento de acuerdo a cada activación, que no es muy dificultoso a grandes rasgos de abordarlo, yo ya tengo que tener mucha honestidad en cuanto a la acción que voy a hacer porque puedo manipular. O sea, si yo sé que está activado una persona que tiene rencor en el territorio y que no sabe cuál es su lugar o que está sometida a alguna acción en particular y en el momento que está para adentro o en el momento que que se manifiesta claramente con lo que le pasa, yo le tiro nafta al fuego con un comentario o puedo suavizarlo. Entonces, cuando yo ya sé cómo se está comportando esa persona, puedo hacer estrategias para poder acompañarlo, bajarlo primero y luego llevarlo a un lugar donde él pueda revisar la situación y ver si quiere hacerlo de la misma forma o tomarse un segundito antes de hacer la acción. ¿Sí? Luego, cada uno, si bien ya sabe cuál es su patrón de respuesta, llega un momento en que cuando te das cuenta que lo haces, que es la primera acción para poder hacer una modificación, si bien esto automático, ahora podés hacer un tip. Un Que es, me voy a microgesto, tomar, claro. antes de la respuesta que me están pidiendo, me voy a tomar 2 minutos y voy a ver si elijo esa respuesta. Y luego, si la elijo, no importa que sea la misma, pero esta vez la elegí.
no fue el automático el que me operó, no fue el panel de control que me operó. Entonces, este conocimiento que Hammer lo mostró de la forma en que lo mostró y que cada uno que lo va llevando adelante, lo va usando y lo va manifestando, le encuentra mejores formas de transmitirlo, es muy importante en lo cotidiano, en la asistencia de un hijo que tiene un broncoespasmo, en la asistencia de un hijo que tiene un dolor, porque de ese comportamiento mío deriva la duración del tiempo de la respuesta física y la intensidad de la respuesta física. Entonces, cuando uno va viendo esos secretitos que tienen las sensibilidades, cómo se pueden modular, que no tenés que ser ningún erudito, una persona de calle, es tecnología nuestra, chicos, no tengo que ser ninguna... Mirá esto que nos acaban de decir, los comentarios y el apoyo que te están dando, el cariño que te están expresando es realmente muy grande, y personas que están diciendo, ay, ya entendí por qué tuve el síntoma cuando lo tuve, estaba en fecha de tanto, ahora comprendo lo que me sucedió, está muy bonito. Cosas en cuanto al embarazo, que si las leemos va a ser un montón, pero gracias por los aportes. Algo que es sencillito, así como una grajeíta, que es simplemente de ser buen observador. Dice Mariela F. Doc, dice, en Año Nuevo 2 hermanos casi se pelean y yo a los 2 días tuve vértigo. Decime si no es perfecto, que es, perfecto. Se me mueve la manada, se me mueve el territorio, ¿dónde me pongo? Entonces empiezo con este oído interno, el oído medio, y buscar un lugar donde estar, ¿no? Con esto que sucede. Me parece que es simplemente observación. Sí, las abuelas sabían observarnos. Y la posibilidad de perder apoyo con un miembro de la manada. ¿Dónde me pongo? Si pierdo alguno de esos dos, no tengo dónde apoyarme. Y esto que escuché, ¿no? Sí, acá están hablando mucho de la Navidad, se está diciendo muchas cosas. Creo que es un tema sensible para todos. Creo que cuando hablamos de Navidades, hablamos de la pucha, se casan, los viejos nuestros están de aniversario y yo me tengo que ver con mi cuñado o con mi hermano, o mis hijos se casan y yo me separé hace años con el padre y tengo que bailar el vals con este tipo. O sea, no es la vida no es asintomática. No podemos vivir sin síntoma, porque es el resultado de estar vivos. Ahora, si el síntoma persiste, viejo, ¿qué estás haciendo que no aflojas? Es un poco poder identificar. Hay veces que podemos aflojar, hay veces que la vida nos lleva a estar intensos porque urge serlo, pero no nos enojemos luego con la contrapartida orgánica. El cuerpo se nos expresa y merece entonces, en el momento que entra a boxes, porque nos acompañó en todo el circuito, que nosotros seamos amorosos y nos respetemos en esta sensación de debilidad, de manifestación de cansancio, se puede interpretar como una depresión, pero es que estamos convalecientes de semejante trayectoria que nos pegamos. Entonces, un poco esto que hablamos, que ser experimentador responsable, es vivir, genera síntomas, porque de eso se trata, estar expresando la realidad del cuerpo, lo expresa y saber acompañarme. Ahora, si yo vengo a las chapas más de 6 semanas, debo comprender que es probable que esté 3 semanas para recuperarme de esta situación. Y es ahí donde decimos, ahora que estoy de vacaciones me vengo a enfermar, justo ahora que me tomé unos días, ahora justo el fin de semana me siento mal y de lunes a viernes estoy bien. Bueno, justamente es esto, no estamos escuchando el ritmo de base del cuerpo. Y es lo que vos comentabas, poder parar, me pareció maravilloso lo que aportaste, porque es parar y si decido hacer lo mismo que antes, ahora soy consciente de que lo elegí como tal, yo ya estoy gestionando y por ende me voy a bancar las consecuencias. Ser un experimentador responsable. Me fascinó esto que vos compartiste. Hay un montón de cosas muy lindas que nos están diciendo. Yo te digo que la Navidad es para hacer un especial. Porque ¿Vos estás seguro? Hay muchos casos, hay mucha información. Porque además, y acá estoy con Mark 100%, la situación esta que nosotros decimos Mark contenido emotivo. Mark Pfister, nuestro profesor de la UBA, que es quien tradujo la obra al español de Hammer, fue colaborador de Hammer, atendió a los pacientes de Hammer cuando Hammer estuvo preso, porque dijo que había que medicar menos y los laboratorios se enojaron, le sacaron la matrícula. Mark Pfister es quien nos ha enseñado de forma expertise estos que son los síntomas transversales,
¿Qué es el síntoma transversal? Cuando vos identificás que cuando estás en la acción hay un tejido que se va a poner finito para que puedas hacer una acción y hay otro tejido que se va a poner gordito para que puedas hacer una acción. Y esta diferencia tiene que ver con el área del cerebro que está rigiendo. Y que luego cuando relajás, el que está finito puede ser que se ponga más gordito porque hace edema. Y esto que es saber interpretar los tejidos y los comportamientos orgánicos nos dan grandes ventajas. Entonces nos hace saber que una fiebre bajita es del cerebro viejo, que una fiebre muy alta es del cerebro nuevo y que entonces ya sabemos cuál es el componente emotivo que los disparó. Este es Mark Pfister, nada menos nuestro profesor. Sí, perdón. Sí, no, perfecto, porque digamos, estos síntomas transversales que también nosotros abordamos tienen que ver con síntomas comunes. O sea, la hinchazón, la variación de función de un órgano, la orina, las heces, todo ese relevamiento de datos que le puede tener a una persona que está cercana y que una vez que yo entiendo de dónde vienen, ya entiendo que hay que abordarlo, pero no tengo que volverme loco. ¿Sí? Claro. Otra cosa es la urgencia, pero en este punto yo puedo acompañar más fácil o tomar una decisión sin desesperarme. Y la desesperación muchas veces hace incrementar los síntomas, hace que la situación sea más trágica. ¿Sí? Entonces uno puede intervenir en la situación más calmada porque empieza a atender, tiene unos lineamientos generales para poder abordarlo. Entonces, él decía fundamentalmente el tema este del conflicto, lo que es conflicto. En realidad lo que hay es una activación. Nosotros básicamente nacemos en un clan en el cual tenemos un montón de información, alguna que está centrada y otra en distorsión, una galleta de un reel, un hilo todo enredado. Como una galleta sin nudo, decís. Sí, y un sí, ese riel nudo, es ese hilo que nos hilo lleva enredado. a la situación. Okay. Entonces, ese hilo enredado, que podría ser un ruido de frecuencia, una fritura, se va a encontrar, pasada al plano de la escena, con una situación de fritura. Y esa situación de fritura me va a permitir a mí acomodar ese hilo, sacarle ese hilo a la galleta para que se vaya disminuyendo, para que el ruido sea mucho menor. Entonces, cuando yo puedo ponerle una solución distinta a una situación que desde el punto de vista electromagnético es una frecuencia y desde el punto de vista de la vida es una escena, es una representación distinta de lo mismo, en cuando le pongo una información nueva, ya arreglé esa fritura, esa frecuencia desaparece, no la vuelvo a repetir, ahora puedo transmitir y acompañar en situaciones de esa frecuencia, pero tiene que ver fundamentalmente con activaciones. Mi biología no sabe de conflicto, entiende de activación. Cuando yo activo una situación con un contenido emotivo alto, naturalmente va a activar la zona del cerebro que le corresponda para darle la mejor respuesta posible. Pero no tiene juicio la biología para responder, sino que responde en función del nivel de activación que tiene. Entonces, ya no hay nada externo que está esperándome a la vuelta de la esquina y que va a pasar una cosa que yo no tengo forma de monitorearla ni de ponerle mano y que no sé ni siquiera qué va a pasar con eso y tengo mala información. Cuando el principio de incertidumbre se desvanece, estoy por seguro que mi evolución va a ser mucho mejor. Perfecto. Porque ahora ya sé lo que va a pasar. Mi inconsciente se queda tranquilo. Lo mismo pasa cuando yo empiezo con una hipnosis o una ensoñación. En cuanto la persona empieza a captar que lo que le voy diciendo en el proceso de ensoñación es corroborable, naturalmente mi animalito colabora y se queda en paz. Llevado a otro plano que no es ese, a otra metodología, cuando una persona sabe por qué tiene una respuesta física y sabe lo que va a pasar al día siguiente y eso se va corroborando, inmediatamente al día 3 o al día 2 de esa situación baja el 50 o el 60% de la respuesta del síntoma. Por eso es tan importante esto de bajar a nosotros mismos y no quedarnos en las variantes de números que generan unas expectativas de tendencia. Cuando se dice el 90% de las personas, momento,
yo soy yo. ¿Yo conmigo qué? ¿No? Porque hay veces que cuando se hablan de las tendencias, cuando nosotros, muchas veces los médicos nos dicen, bueno, en lo sucesivo va a suceder esto. Un momento, espera, vos lo que estás proponiendo es también bajar un poco a nosotros y no estar dentro de una tendencia de un conjunto de personas que son otros y que en mi mundo interior, mi mundo de relación, mi referencia de conocimiento, yo soy yo. Entonces, esto que sí, yo ya sé que orgánicamente puede suceder esto, lo corroboro, pero no significa que que suceda esto es que se agravó un cuadro. Por ejemplo, si yo antes tenía un aumento de función de algo y ahora hay una drástica caída de algo, que es lo esperado, que es lo que debe suceder, yo ya estoy tranquilo porque es lo que puede pasar. Pero esto no significa que estoy dentro de una franja de personas que corroboran una enfermedad o un diagnóstico, cuando muchas veces nos Vos hablan de tendencias. imagínate lo siguiente. Si yo tengo una respuesta que espero, que coincide con una situación determinada, que se presenta una vez y digo, uy, che, esto, mira, qué coincidencia, qué casualidad. Pero luego si 5 o 6 veces pasa lo mismo, ya deja de ser una casualidad. Bien, Pero el problema que tenemos nosotros, sobre todo con los protocolos que llevan el estudio de medicamentos o de cualquier otro tratamiento, sobre todo medicamentos, vacunas o lo que sea, es que no puedo generalizar la respuesta porque las respuestas son únicas y personales. bien, ¿Por qué? Suponete que yo estoy viendo la variable, no sé, hipertensión, o la variable colesterol, cualquier variable. Entonces, en esa variable, yo como diseñé el estudio, voy a monitorear los indicadores que correspondan a eso que voy a medir. claro, Pero desconozco completamente cuál es la vida de cada persona en particular, lo que está transitando, lo que está pasando, cómo lo está viviendo y qué programas tiene activos para esa situación. Ahora sabiendo que de acuerdo a lo que esté pasando, voy a aumentar o disminuir una variable que tal vez es la razón del estudio. Ahora imagínate que como vos no conocés que eso impacta sobre el resultado que vos querés medir, no lo tenés contemplado. Por lo tanto, decís que algunas personas funcionan bien y otras andan mal, que algunas tuvieron una complicación y otras no, en el tratamiento, en el mismo asumiendo que tratamiento. es el tratamiento el que hace que eso suceda. Tanto el beneficio como la complicación. Es un sesgo mayor, porque el resultado está contaminado por variables que tienen un impacto intenso, pero desconozco que tienen un impacto intenso. A partir de ahí no podés generalizarlo. Por eso es que cuando en mi etapa de investigador clínico y de estar en estudios de investigación clínica, yo no podía entender por qué cuando se usaba un principio activo para buscar un resultado determinado, el principio activo le ganaba por poco al placebo. Entonces, ese efecto, además que está sucediendo, que yo creo que esto que me están dando, como es doble ciego, no sé qué me dieron, o sea que puede ser que me dieron eso que está muy bien, porque yo creo mucho en esto que me están haciendo, hace que se altere mucho el resultado del estudio. Entonces, no es menor el impacto que tienen las variables que no conozco en el resultado que después intento generalizar. Entonces digo, de los pacientes que tomaron tal, tantos tuvieron este efecto, tantos tuvieron esto y tantos tuvieron el otro. Está bien, puede haber un efecto del medicamento en el objetivo que se está buscando. El tema es que no lo puedo generalizar en cuanto que a mí me va a pasar lo de aquel, o que el bichito que está dando vuelta me va a dar eso que le dio al otro, porque no sé ni qué mierda le pasa al otro, con su vida, con lo que siente, lo que está pasando, cómo lo está viviendo, cuál es la intensidad de situación del programa que está activando. Entonces vos te das cuenta porque algunas personas no tienen ninguna respuesta clínica y otras están en terapia intensiva ventiladas. ¿Por qué?
Porque si nosotros no integramos dentro de este mundo de ecuación la percepción del individuo, que es cómo estoy viviendo yo, lo que estoy viviendo en mi casa, con la gente con la que convivo, con mi relación con el trabajo, con mi relación con la salud de los demás, más el saberme con un diagnóstico, etiqueta, que no tiene que ver con el gradiente de la etiqueta, sino con cómo yo percibo este nombre en mi cuerpo, y todo lo que significa asociado a la intervención médica o la práctica médica, si yo no contemplo en la ecuación la percepción del tipo, yo no estoy pudiendo ser fiel al resultado, porque esto depende de cómo yo estoy viviendo lo que vivo, que esto es, nosotros conocemos personas que cuando se las interviene y se las internan, mejoran un montón, mientras que otras en las mismas condiciones aparentemente se agravan, y es por cómo cada uno vive también el hecho de estar internado con médicos, que para algunos significa me siento seguro, contenido y resguardado, y para otros significa esto es peligroso porque acá yo vi a mi mamá la última vez. Y esto Claro, es, pero fíjate tenemos vos, que interpretar la percepción del individuo cuando algo le está sucediendo, que no es un hecho aislado y es solo una cosa chiquitita, sino que es esto con un mundo de relación. fíjate vos que lo que te dije al principio en el ejemplo del chico del andador, es muy importante que yo sepa cómo es ese impacto, aunque sea florido o no, pero con que yo lo pueda relevar en un aspecto, quiere decir que está presente en todos, Exacto. no solamente para activar ese tipo de comportamiento. Entonces, nosotros como médicos sabemos que cuando un tipo se interna, en general va a tener, si tiene más de 65 o 70 años, dos o tres síntomas muy comunes. Uno, que va a aumentar la saturación de oxígeno primero, después desciende. Dos, que se va a desubicar, no va a saber dónde está. Tres, va a tener retención aguda de orina. Cuatro, va a hacer edema en las piernas frecuentemente. Pero la desubicación la tomamos como algo que es normal. O sea, es un comportamiento alterado. O sea, ya asumimos que hay una condición que según como el paciente la vive, le va a dar una alteración en la biología y a su vez en el comportamiento. Pero somos incapaces de verlo cuando analizamos y programamos la realización de estudios que van a valorar el resultado o la eficacia de un tratamiento en relación a un resultado esperado. Perfecto. Entonces, hay un montón de variables que me lo muestran todo el día, que yo estoy activado con sensación de falta de aire, de palpitación, de angustia. O sea que hay algo que está afuera que hace que yo tenga una respuesta distinta en mi cuerpo físico y en mis sensaciones. Todo el resto de las cosas también tienen una respuesta de ese tipo. Incluso cuando se hacían estudios con ratitas en animales y se valoraba cuál era la respuesta que tenían a determinado tipo de manipulación, no se contemplaba qué sentía la ratita, agarrar a un perrito y fíjate qué le pasa con el corazoncito cuando yo le empiezo a hacer cosas que tal vez no le guste, y no tomo esas variables porque no sé que el impacto de lo que está sucediendo y de cómo lo estoy viviendo va a dar impacto no solo en el cerebro, sino en el órgano y también en el comportamiento. Entonces, estoy leyendo un resultado en el cual no estoy involucrando las variables que son de las más importantes que van a alterar ese mismo resultado que estoy buscando. Lo que nos permite a nosotros ser un poco más estadistas, ¿no? Que esto es lo interesante de conocer esto. Vos fíjate que como médico estás pudiéndonos explicar en un lenguaje sencillo, simple, siempre biologicista, con conocimiento de leyes biológicas, para que todos comprendamos algo que podemos verificar. Entonces, esto te ha colaborado un montón para poder ser más cercano también a nosotros, más allá de tu hermosa forma de acompañar a las personas, porque es como vos sos como persona, pero también es cierto que ejemplificás desde un lugar que podemos comprender, porque es tan de ley biológica, tan sensible a todos nosotros, que sentimos que podemos respaldarte porque lo hemos observado. Y se siente muy bien cuando uno está con un conocedor y uno dice, esto lo sé.
esto lo conozco, esto lo entiendo. Entonces, si vos que sabés tanto y yo que me observo también lo puedo verificar, tiene que haber un hilo conductor sensato y coherente que me permita a mí bajarlo a mi realidad, de lo cotidiano, de esto que es, ¿cómo voy a vivir el hecho de convivir con mi pareja 24/7 cuando estamos acostumbrados a movernos? ¿Qué síntomas pueden haber del hecho de que a mi hijo lo tengan que intervenir? ¿Qué síntomas puede haber del bullying sobre mi hijo? ¿Qué síntomas pueden haber en un hijo que es testigo de discusiones de los padres? ¿Qué síntomas pueden haber? O sea, hay una relación, un correlato sensato y verificable que ya nuestras abuelas, buenas observadoras, decían, si el nene come, no está mal. Y hoy nosotros sabemos que cuando vos estás en estrés, no comes, que eso impacta en el sueño. Y entonces vos sabés que en ese momento estás en fase activa, pero ya lo sabían hacer los médicos de cabecera, de familia, que atendían por generaciones y decían, qué interesante, tenés lo mismo que la abuela. ¿Vos viviste alguna situación así, de solo observar? Y esto ahora lo podemos estudiar y lo podemos bajar, y es un estudio verificable. Como estudio no es culosilla y carga horaria, sino es lo que venimos a compartir, es aprender las leyes biológicas, es aprender a observarnos y observar al otro, libre de sesgos y de juicios, para ver cómo vivís lo que te está pasando. ¿Y cómo te puedo acompañar para que lo vivas mejor? Entonces nos volvemos más empáticos, más amorosos. Por eso esto que vos comentabas en la variable, el impacto de saberme enfermo tiene un cambio de percepción. El cuidado de cómo le digo al que está conmigo lo que tiene, que significa, mira, es muy diferente decirte, tu hijo está enfermo, a decir, mira, tu hijo está en una fase de reparación de una situación de estrés, vamos a acompañar su organismo. ¡Fua! Es un gran cambio paradigmático para mi madre que estoy criando. Entonces, esto que vos nos explicás y que yo te agradezco porque te sigo escuchando y me sigo admirando de tu facilidad, es algo que podemos incorporar todos y que por eso es que queríamos invitarlos Sí, porque a lo que estamos en esta parte que es la introducción, se sobrevuela sobre lo más sencillo, lo más sensible y lo que más se puede acompañar. Luego, si uno quiere profundizar, incluso para todas las áreas, la de la kinesiología, la de la psicología, la de la área que uno quiera introducirlo, porque esto implica el comportamiento de la biología. Ni siquiera es una construcción psicológica, sino que inicialmente voy a tener el mejor comportamiento. Ese está loco. Y sí, porque si no, de otra forma no podría sobrevivir no sobrevive. en este entorno. Pero es un muy buen comportamiento. En cuanto yo veo cuáles son las 2 zonas o 3 zonas que están activadas, en cuanto modulo un poco, te acompaño un poquito, cambio la respuesta ya enseguida acomodo, modulo esa respuesta. Y esto me sirve para mi vida de relación en mi casa, me sirve para mi vida de relación con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, Entonces, no solo está lo físico, sino que también está lo de comportamiento. Lo comportamental, claro. Es muy fácil conectarlo y empezarlo a ver y a reconocerlo con ejemplos, y me lleva a reconocerme a mí, fundamentalmente dejar de enjuiciarme, aceptar la información que tengo, que está perfecta. El único tema que necesito en algunas líneas, ¿sí?, en algunas cuerdas, es sacarle el ruido, que implica modularle un poco la intensidad. O sea, está muy bueno que, digamos, yo contesto mal o me reacciono de forma que es violenta. Ahora, esa reacción, algunas personas las cancelan como mala y nunca la usan. Pero si estoy cruzando un límite territorial y viene una persona que le quiere tocar a mi hijo, yo quiero responder como mi papá o como mi abuelo, con esa respuesta que tenía. La reconozco, es mía. Bien, luego ahora la recuperé, la voy a modular. No quiere decir que siempre voy a responder de esa forma. Entonces, naturalmente, yo ya me doy cuenta que no estoy fallado, estoy bien.
Lo único que tengo, algunas líneas, algunas cuerdas de guitarra con el volumen muy bajo y otras con el volumen muy alto. Entonces, necesito ecualizarme. Perfecto, me encantó esto. Necesito ecualizarme, me encantó. Bueno, muy bien, entonces los invitamos a formarse con nosotros en esto que es Había una vez un síntoma, no estás enfermo, estás adaptado, es una introducción que vamos a hacer el día 22 y 23, 29 y 30 de mayo. Ustedes saben que aquellos que han sido parte pueden compartir. Nosotros tenemos luego un foro de preguntas y respuestas, hacemos un Zoom, próximamente con los exalumnos vamos a hacerlo. Y para julio tenemos pensado la profundización, donde es un poquito más fino para aquellos que ya lo quieran aplicar desde otro lugar, porque tal vez ya están trabajando y demás. Pero la introducción es para todo aquel que quiera conocerse, para todo aquel que quiera acompañar, para todo aquel que quiera comprender por qué tiene esta acidez, este tinnitus, esta mucosa rectal en fase activa, por qué tengo colon irritable, por qué el estómago se me ulceró, por qué la mama se adaptó en un cáncer, qué es una ulceración, qué es un aumento de función, qué es una tumoración. Cuando vos lo ves desde acá, ¡oh! Qué bien se siente acompañarme. Y entonces baja ese miedo, ese ruido y lo que me han informado de que esto es algo malo, que el cuerpo está en contra mío, que de pronto no puedo confiar en mí porque no tenía nada y me encontraron esto y toda mi vida cambió, o qué terribles son los síntomas porque tal vez me significan algo. Momento, poder ordenar esto nos permite ser protagonistas y no víctimas de la realidad que se nos presenta. Así que nuestro interés es que podamos ser un poco más autogestantes de nuestra realidad y llevarnos bien con nosotros y comprender qué sucede afuera y vivir un poco más en silencio. Así que esta es un poco la propuesta que tenemos para hacerle. No sé si querés aportar algo más, Make, dígame. Estoy cansado. Bueno, entonces vamos a reparar. Sí, tuviste un día largo. Bueno, muy bien. Gracias a todos por este encuentro que nos han dado. Muchas gracias. Los espero el próximo martes con este vivo que vamos a hacer de violencia económica. Es un tema que creo que tiene que ver con todos, con las generaciones pasadas, con las presentes y con saber educar desde cuáles son nuestros derechos y obligaciones con esto que es el dinero compartido. El amor y el dinero compartido no son cosas aparte y tienen que ver con ser responsables con el otro y comprometidos con uno. Esto lo vamos a hacer el próximo martes 19 horas, violencia económica, con la Contadora Pública Nacional y la licenciada en Economía en España, Betina Ávalo Alonso. 19 horas acá, 24 horas en España. Así que sin más, gracias por compartir nuestro contenido, gracias por los mensajes. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Leonor, también. Vos estás más acostumbrada a esto. No, pero los comentarios de apoyo que te han dado, de cariño, y muchos pacientes tuyos se han asomado, así que gracias por esto, de verdad, lo valoro. Muchas gracias. Y gracias a Angelito Adrián Fernández, que nos acompaña desde Villa Ángel, María. Un crack, Ángel, un crack. Qué morochón divino, es un genio, siempre está ahí con nosotros. Gracias por esto, todo esto lo van a encontrar en www.eventosleonor.com o en mi página www.leonor-ines-pisanchi.com. Si no, nos encontrás en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y acá en Instagram. Bueno, ya está, y acá por la ciudad caminando. Gracias a todos, buenas parlas, buenos mates, buenas charlas. Gracias.